Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Jiménez Pérez y soy estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y hoy les hablaré de un tema muy importante, ya que hablaremos de 3 constituciones que ha tenido México a lo largo de su historia. La primera constitución va a ser la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. También la Constitución Política de la República Mexicana de 1857. Y por último, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Y empezaremos por la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Y les daré un pequeño resumen de esta constitución. El 4 de octubre de 1824 entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, siendo este un documento de carácter jurídico y político que estableció el sistema político federal y tuvo un fin principal, el declarar el carácter independiente de México como país. La creación de esta Constitución Federal se dio tiempo después de concluido el primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide y que México se declarará una nación independiente. Entonces, se estableció un gobierno provisional que convocó a un congreso constituyente. Se reunió el 5 de noviembre de 1823 y 2 días después, el 7 de noviembre, se celebró una instalación solemne. Lo que pretendía este congreso era tratar de conciliar las tendencias políticas existentes y después de varios debates se aprobó el 24 de enero de 1824 el documento llamado Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, en el cual se establecieron las bases fundamentales para la Constitución Federal. El Congreso Constituyente siguió con sus sesiones hasta el 5 de octubre de 1824, cuando clausuró sus actividades. El día anterior, el primer presidente de la República, el general Guadalupe Victoria, había jurado solemnemente la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en esa fecha, que terminó de manera definitiva la vigencia de la Carta Española de Cádiz de 1812. Debido a lo anterior, el 1 de abril de 1824 se inició el proyecto de la Constitución Federativa de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue aprobada el 3 de octubre, promulgada el 4 y publicada el 25 del mismo mes, teniendo como título la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución de 1824 se conformó por 7 títulos y 171 artículos, y se embosó una mezcla de antecedentes hispánicos y estadounidenses, es decir, una combinación de lineamientos provenientes tanto de la Constitución literal española, promulgada el 19 de marzo de 1812 por la Cortes reunida en Cádiz, durante el periodo de lucha contra el gobierno de José Bonaparte, impuesto por el ejército francés, como la Carta Federal de los Estados Unidos, aprobada en Filadelfia de 1787. Y hablaremos de los derechos humanos en esta Constitución. Y en esta Constitución no contenía un apartado especial que reconociera los derechos humanos. Sin embargo, varios de ellos eran la igualdad, la libertad, la seguridad jurídica, la propiedad, algunos derechos políticos y otros en materia educativa. Podrían ser identificados de manera dispersa a lo largo del texto. También hablaremos de la soberanía que estaba en esta Constitución, y es que en el Acta Constitutiva de la Federación de 1824 establece que la soberanía reside radical y esencialmente en la nación y que está adoptada por su gobierno la forma de república representativa, popular y federal. Y en esta Constitución había una división de poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo en la Constitución decía: se deposita el supremo poder ejecutivo de la Federación en un solo individuo, que se denominará presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Esto quiere decir que era solo una persona. El poder legislativo estaba integrado por 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El poder judicial residiría en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito y juzgados de distrito. Sistema representativo. En esta Constitución se estableció que la nación mexicana era para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia, además de adoptar para su gobierno la forma de república representativa, popular y federal, dividida en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El Estado e Iglesia en esta Constitución. En la nueva Constitución, la República tomaba el nombre de Estados Unidos Mexicanos y era definida como una república federal representativa, con el catolicismo como la única religión oficial en México. Mecanismo de defensa de la Constitución. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, siendo este documento de carácter jurídico y político que estableció el sistema político federal
y tuvo como fin principal el declarar el carácter independiente de México como país. Y ahora hablaremos de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Y les daré un pequeño resumen de lo que trató esta Constitución. El 16 de junio de 1857 se presentó en Cámara el proyecto de Constitución elaborado por Ponciano Arriaga, León Guzmán, Mariano Llanes, José María de Castillo, José María de Castillo Velasco, José María Mota y Pedro Escudero y Echanove. Tras su discusión, la Constitución de 1857 quedó integrada por 8 títulos y 128 artículos que garantizaban los derechos del hombre, la soberanía nacional, dividía los poderes de la nación en ejecutivo, legislativo y judicial. Esta Constitución fijaría la posibilidad de reformas posteriores en beneficio del bien común y como medidas de adecuación a la realidad imperante. La Constitución de 1857 se convirtió en la máxima ley que regiría sobre los destinos del país. Ninguna otra ley podría estar por encima de ella. La Constitución de 1857 consta de 8 títulos y 9 secciones, 4 párrafos y 128 artículos. Los principios del Plan de Ayutla fueron incorporados y ampliados en el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana del 15 de mayo de 1856. A pesar de que Ignacio Comonfort secundó la Revolución Liberal de Ayutla, apoyó el Plan de Tacubaya, proclamado por Félix María Zuluaga, que desconoció la Constitución de 1857. La Constitución de 1857 fue jurada en nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano, pero en ella se omitió la disposición que le establecería a la religión católica como la única tolerable dentro del Estado. Derechos humanos en esta Constitución. Se establecieron las garantías individuales a los ciudadanos mexicanos, la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portar armas. También reafirmó la abolición de la esclavitud, eliminó la prisión por deudas civiles, las formas de castigo por tormento incluyendo la pena de muerte, las acabalas y aduanas internas. La soberanía. En el artículo 39 de esta Constitución dice: la soberanía reside esencialmente y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. División de poderes. En esta Constitución dividía los poderes de la nación en ejecutivo, legislativo y judicial, donde se depositaba el poder legislativo en el Congreso de la Unión, que sería constituido por una sola Cámara, la de Diputados. El Poder Judicial se integraría por 3 departamentos: la Suprema Corte de Justicia y los tribunales de circuito y de distrito. Sistema representativo. Las ideas que orientan la Constitución de 1857 se pueden sintetizar en la creación de una nación con forma de gobierno republicana, representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos. El Estado e Iglesia. La Constitución de 1857, jurada en nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano, omitió la disposición que establecía la religión como la única del Estado. Es la primera carta constitucional que reconoce la enseñanza libre, elimina el ataque a la religión y el dogma como limitantes de la libertad de expresión, prohíbe fueros y tribunales especiales y limita la propiedad de la Iglesia. Aquí se registró el primer debate sobre las relaciones del Estado con la Iglesia católica y la libertad de cultos. Mecanismo de defensa de la Constitución. La Constitución estaba conformada por 8 títulos y 128 artículos. Fue similar a la Carta Magna de 1824. Implantó de nueva cuenta el federalismo y la república representativa, la cual constaba de 24 estados, un territorio y el Distrito Federal. Apoyó la autonomía de los municipios en los que se divide posesionales, sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Y por último, hablaremos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Y en resumen, el presidente Venustiano Carranza en 1916 convocó un Congreso Constituyente con la idea de realizar modificaciones a la Constitución Política que entonces regía la de 1857. Las sesiones concluyeron en enero de 1917 y fue el 5 de febrero de ese año en el Teatro de la República en Querétaro donde se promulgó la Carta Magna, la cual entró en vigor en mayo de ese año. Como antecedentes de la Constitución de 1917 están el Acta Constitutiva de la Federación y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824.
las 7 leyes constitucionales de 1835 a 1836, las bases orgánicas de la República Mexicana en 1843, el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Además de considerar una buena parte de los ordenamientos de la Constitución de 1857, la de 1917 establecía la forma de gobierno que siguió siendo republicana, representativa, democrática y federal, su sistema económico y sobre todo las garantías individuales y sociales de los mexicanos. Se ratificó además el sistema de elecciones directas y se decretó la no reelección. Se creó el municipio libre y se estableció un ordenamiento agrario relativo a la propiedad de la tierra. La Constitución de 1917 reconoce las libertades de culto, expresión y asociación, la enseñanza laica y gratuita y la jornada de trabajo máxima de 8 horas. Nuestra Carta Magna está compuesta por 136 artículos y 19 artículos transitorios contenidos en 9 títulos. 1. De las garantías individuales. 2. De la soberanía nacional y de la forma de gobierno. 3. De la división de poderes. 4. De las responsabilidades de los funcionarios públicos. 5. De los estados de la federación. 6. Del trabajo y de la prevención social. 7. Prevenciones generales. 8. De las reformas a la Constitución. 9. De la inviolabilidad de la Constitución. El documento original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra en el Archivo General de la Nación. Derechos humanos. En el texto original de 1917, los derechos humanos no fueron expresamente reconocidos como inherentes a nuestra condición, ya que la toma de conciencia al respecto se consolidó gradualmente, por lo que esta reforma se considera un nuevo modelo de justicia para guiar la relación del Estado con los gobernados. Soberanía. En el artículo 39, según en este mismo artículo, la soberanía nacional reside en el pueblo de dos maneras, esencial y originariamente. Por esencial, se debe entender que la soberanía está en el pueblo en todo momento y que no se puede delegar, mientras que originariamente implica que la soberanía jamás ha dejado de residir en el pueblo. División de poderes. En este ejercicio del poder se encuentra repartido en 3 órganos o poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Entre estos 3 poderes existe una colaboración, lo cual implica que un órgano puede realizar funciones que formalmente corresponderían a otro poder, siempre y cuando la propia Constitución así lo disponga. El Poder Ejecutivo Federal. El ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión se deposita en un solo individuo, que se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El Poder Ejecutivo Federal en México es unitario, elegido directamente por el pueblo para un periodo de 6 años y sin posibilidad de reelección. El Poder Legislativo Federal. El Poder Legislativo Federal en México se encuentra depositado en un Congreso General, denominado el Congreso de la Unión, que se divide en 2 cámaras, una de diputados y una de senadores, y cuya función primordial es la de legislar. Poder Judicial Federal. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito, en juzgados de distrito y en un Consejo de la Judicatura Federal. Sistema representativo. En este sistema responde a los principios de la teoría clásica de la representación. El principio que gana la curul, el candidato que mayor número de votos ha obtenido, ha sufrido ajustes y modificaciones a raíz de la implantación del régimen de diputados de partido y más recientemente, en 1977, cuando se estableció el sistema mixto actual, mayoritario en forma dominante, pero con representación proporcional de las minorías. El Estado-Iglesia. La supremacía del Estado sobre las iglesias. Dicha supremacía fue el resultado del proceso histórico operado en México y se encuentra plasmado básicamente en el artículo 130, que dice: queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tengan alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. Protección jurídica de la Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 consignó como ley suprema los principios políticos, sociales y económicos que fueron la bandera de la revolución, y su importancia reside en la responsabilidad ineludible del Estado mexicano con el desarrollo integral de los ciudadanos.